Buenos días. Ok, vamos a comenzar. Bueno, de entrada me gustaría dar un poco de tiempo en lo que llega un poco más de gente y sirve que revisamos que está funcionando tanto el audio como el video. Mm, Déjame revisar. ¿Dónde se ve? Lo veo ligeramente diferente que la última vez. Ah, ok. Buenos días, sí. Ah, acá se ven los comentarios. Ok, ok. Muy bien. En lo que damos unos minutos, me gustaría solo revisar que se escucha y que me están viendo bien. Cualquier cosa me pueden escribir en el chat, en los comentarios. Y me gustaría como ir preparándonos para entrar en el tema, ¿no? De entrada es interesante. Estoy como emocionado de hacerlo, pero a la vez un poco nervioso. Es como estar presente en un Facebook Live hace que esté como mucho más presente, ¿no? Y elegí este tema, elegí el tema para la sesión del día de hoy, elegí el tema de la vergüenza porque me parece que es una de las emociones que es importante y que pocas veces hablamos de ella, como que en pocos lugares tenemos como el espacio como para revisarlo, como para preguntarnos qué es cómo nos sentimos, qué es cómo es que funciona, si tiene alguna función o no. Es decir, en términos generales, esta es una de las que tendemos a dejar de lado, ¿no? Como a rechazar un poco. Y entonces desde este lugar es como importante darle una cierta eh, revisión, tal vez, o por lo menos preguntarnos cómo es que cómo es que yo manejo la vergüenza, cómo es que la vergüenza está presente en mi vida o no, ¿no? Porque todas las emociones tienen una función y todas las emociones tienen una función y tienen un por qué están y tienen una área en la cual nos ayudan a comprender como lo que significa nuestra vida. Y en la medida en la cual una no esté presente o es una que dejemos como de lado o no estemos viendo, usualmente hay temas que se quedan atorados o que tenemos que ir como revisando, ¿no? Y entonces el darnos la oportunidad de hacer esta revisión ayuda justo a revisar como los temas pendientes que tenemos al respecto. Creo que es buen momento como para ya ir ir entrando como en la materia. Eh, de entrada les hago la pregunta de ¿qué es la vergüenza para ustedes y cómo la experimentan en su cuerpo? Es decir, en términos generales hablamos de la vergüenza como una emoción de cuando nos sentimos inadecuados o cuando cometimos un error y cometimos algo que no estuviese eh, de acuerdo a lo que se esperaría de nosotros, la reacción que tenemos físicamente y emocionalmente es lo que conocemos como vergüenza. Usualmente está asociada con que se me sube el color al rostro, o desviamos la mirada, o tendemos como incluso como a escondernos, ¿no? Si la vergüenza es demasiada o por demasiado tiempo, hay esta sensación como de quisiera ser invisible, ¿no? Como de quererse mimetizar con el medio y poder decir, como que no me vean, ¿no? Poder tener la sensación de que no estoy aquí o que soy como invisible. En específico, cuando hablamos de la vergüenza, hay como tal vez hacer tal vez alguna revisión o algunos comentarios al respecto, porque solemos hay como unos temas cerca en los cuales como solemos confundirla. Por ejemplo, para Brené Brown,
él hace una diferencia muy importante entre la vergüenza y la culpa. La culpa tiene que ver como cuando yo cometo un error y hago algo que fue incorrecto o que me equivoqué y puedo reconocer que, pues, que cometí un error y que puedo hacerlo diferente en otra situación. La vergüenza está un poco más asociada a tener la sensación de que yo soy inadecuado, lo que yo soy o lo que yo estoy mostrando al mundo es inadecuado. Y pensando un poco, o sea, como para empezar a revisarlo, sí existe una diferencia entre podemos hacer algo, podemos cometer algún error, en cualquier circunstancia podemos cometer errores, pero llevar eso a que el yo o mi ser es inadecuado al presentarse al mundo es una cosa ligeramente diferente. Y ahí es en donde empieza como o como nos empezamos a preguntar, ¿cómo es que reacciono yo frente a estas circunstancias? Es decir, una forma de conocerme es a través de mis emociones y una de ellas es la vergüenza. ¿Qué cosas me dan vergüenza a mí? Porque no nos dan vergüenza las mismas cosas no nos causa el mismo efecto a todas las personas las mismas cosas. Depende de muchos, depende de varios factores, depende del género, depende de nuestra edad, depende de la situación en la cual estábamos, en el entorno en el cual nos crecimos. Y entonces las cosas que a mí me producen vergüenza no van a ser las mismas que te la produzcan a ti. Y una de las formas de conocernos o de explorarlo es ver para mi situación, para mí, qué es lo que me genera vergüenza. Porque en la medida en la cual una emoción es más intensa, quiere decir también que es más importante para nosotros. No es lo mismo sentir vergüenza frente a un extraño que frente a una persona que estás frente al trabajo o por una persona que para ti es significativa. Es decir, dependiendo de quién tengamos enfrente, también la situación es ligeramente diferente y las versiones de nosotros mismos que somos eh, capaces de mostrar o que somos lo que estamos, o lo que mostramos en ese momento puede llegar a variar en diferentes circunstancias. Entonces, aquí entraría como la primera pregunta, ¿qué es lo que a ti te da vergüenza, ¿no? ¿En qué situaciones tú te sientes un poco más incómodo o es un poco más difícil el interactuar con otras personas? O dónde, porque regresando a la pregunta original en donde si la vergüenza tiene una función, a mí me parece que o por lo menos desde mi punto de vista, la función de la vergüenza tiene que ver con, uno, darme cuenta de cuando estoy lastimando a otros, es decir, cuando mis acciones y lo que estoy haciendo está afectando a otras personas, pero también tiene que ver como cuando no estoy cumpliendo las expectativas de las otras personas, del entorno en el que me rodea. Y entonces, esa línea divisoria entre una y otra a veces es como muy sutil, es decir, si mostrarme como lo que soy, mostrar lo que soy, provoca un daño o provoca una afectación en otras personas o en las expectativas de otras personas, entonces tal vez la vergüenza está sirviendo un poco como de freno para tratar de mostrar menos de mí. Y si es en una circunstancia en la cual no tiene tanto sentido el mostrarme, creo que podría ser funcional, es decir, no debemos ir o no es una buena idea ir por la vida mostrando todo o nuestra intimidad o todo lo que nosotros somos en todo momento. Hay lugares y hay momentos en los cuales lo hacemos con una en los lugares en los cuales nos sentimos en confianza o que tenemos la suficiente apertura y que también depende mucho también de cómo seremos recibidos, porque si nosotros mostramos algo íntimo y que puede ser como importante para nosotros y es mal recibido, eso a lo vez nos va a provocar la sensación de como de corroborar esto, de decir, no, pues sí, sí tenía razón yo al avergonzarme de eso, ¿no? Y a lo mejor no es tanto lo que sucede o no es tanto lo que me pasa, sino el entorno en el que en el que lo estoy decidiendo. Entonces, la vergüenza en ese sentido funciona un poco como un autorregulador para decidir qué tanto muestro de mí al mundo. Esa es una de sus funciones, ¿no? ¿Qué tanto muestro de mi intimidad? ¿Qué tanto muestro de mí al entorno? Y hay otra sección, hay otra parte que tiene que ver con
cuando nosotros nos damos cuenta no tanto de las acciones, sino del impacto de nuestras acciones en el entorno, en las personas que tenemos enfrente. Y entonces, cuando genuinamente cometí un error y lastimé a otra persona, a veces lo hago y lo hago sin darme cuenta, no lo registro. Pero pasa el tiempo y me doy cuenta por algún comentario, porque me regresa el pensamiento, o no sé, me doy cuenta del impacto que tuvo lo que hice o lo que dije en esa persona en particular. Y entonces experimento vergüenza, es decir, hay un cierto dolor, un cierto malestar de darme cuenta de que mi intención, a veces, aun que mi intención no era esa, puedo llegar a lastimar a otra persona. Y entonces, desde ese lugar, puedo llegar a decir, híjole, a lo mejor no fue la forma, a lo mejor pude haber encontrado una mejor manera de expresarme o pude haber encontrado una mejor manera de comunicar lo que me estaba pasando. Porque habitualmente las complicaciones en las relaciones no es tanto de lo que sucede, sino de cómo sucede, de la dificultad de poder transmitir a otra persona lo que me está pasando sin que responsabilizarlo, sin lastimarlo, sin afectarlo. Y cuando esto se vuelve un poco o se vuelve crónico, podría llegar a lograr que cada interacción sea como demasiado difícil o que sea como muy difícil el poder establecer los vínculos, establecer comunicación, límites, todo lo que está relacionado con de formar una relación. Ok. Entonces, regresando un poco al proceso original de la función, es decir, la vergüenza tiene una función de autorregulación para poder medir cómo es que estoy siendo recibido en el entorno y también poder ir como graduando lo que hago y lo que no hago. Pero imaginemos como un poco como ejercicio de exploración, exploremos como los polos. Si una persona tiene demasiada vergüenza o lo siente o está como muy sensible a la vergüenza y de todo le da vergüenza y es muy intensa la vergüenza, lo que va a empezar a provocar es que esta persona no va a poder mostrarse al mundo. No, va a querer va a tener como esta sensación de ser inadecuado, de ser profundamente inadecuado y entonces lo que prefiere es como mimetizarse con el entorno. Es decir, pasar como desapercibido en alguna medida, ¿no? Y entonces va a tender ya sea a no mostrarse, a no hablar, a no dar su opinión, o a mostrar solo la parte que está de acuerdo con las personas que las cuales se relaciona o con la situación en la que está en ese momento. Y creo que el precio que hay que pagar por hacer esto, es decir, por desaparecer, es muy alto, porque en el fondo lo que se tiene o lo que se pierde en alguna medida es lo que yo soy. Hay poco espacio para conocerme a mí, para compartirme a mí, para disfrutarme a mí y a la vez para conectarme con los otros. Es decir, es una zona segura el mimetizarme con el entorno y bueno, mimetizarme con el entorno y hacer como cumplir con las expectativas que están de las personas que me rodean y entonces el precio que hay que pagar es qué tanto soy yo en esa relación, qué tanto me puedo mostrar yo, qué tanto de mí hay aquí. Y en la medida en la cual hay poco de mí, también da la sensación o da como, deja el sabor de, de sentirnos no tan auténticos y por lo mismo poco conectados. Es decir, me puedo conectar poco con las personas porque lo estoy haciendo desde el lugar que esperan de mí, pero no desde lo que realmente soy yo. Y en el otro polo, pensando en un polo en el cual una persona casi no la toca, casi no conoce esa emoción, casi no toca la vergüenza y puede hacer todo sin que le afecte o sin ver como el impacto que tienen sus acciones en los demás y siempre dice lo que piensa y siempre hace lo que quiere y no tiene como una cierta restricción, también podemos caer en el punto en el cual estemos lastimando a otras personas o que las otras personas estén padeciendo lo que el estar en nuestra compañía y
tampoco creo que sea lo que buscamos en una relación, digamos, como más saludable. Entiendo que en los extremos no existen, es decir, no existe una persona que sea totalmente o que tenga tanta vergüenza que no se muestre al mundo, ni tampoco una que no tenga, que nunca la contacte, que ni que no la conozca, pero un poco uso los ejemplos para poder explorar como la situación. Y ahora me gustaría hacerte como la pregunta de tú, en cuál te identificas más? Es decir, ¿te sientes más cercano a una persona que toca mucho la vergüenza y le cuesta mucho compartirse y mostrarse? ¿O es una persona que la toca poco, que la conoce poco y entonces en realidad más bien es como eh, las personas se llegan a quejar de ti o llegan a hablar como... mm, cuando la contactas poco, usualmente lo que pasa es que se van como acumulando, 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 y en alguna circunstancia logras ver como el impacto de lo que has venido haciendo en las personas y la vives como toda junta, ¿no? Y entonces es como muy intensa. Y creo que debemos cuidarnos un poco de los extremos y esa sensación para mí es como es importante ir reconociendo en nosotros, en nuestro cuerpo, las sensaciones cómo es que la experimentamos físicamente, porque en la medida en la cual podemos reconocer esta sensación se parece a, ¿no? Esta sensación de sentir que se me sube el rubor a las mejillas, esa sensación de quiero esconderme, quiero desaparecer, esa sensación, en la medida en la cual la podemos reconocer, podemos evitar llegar a esos extremos o por lo menos revisar qué tanto de lo que está sucediendo en este momento tiene que ver con la situación actual y con algo que estoy haciendo y que puedo moderar o que puedo encontrar otra manera o que puedo cambiar. ¿Y qué tanto tiene que ver con experiencias pasadas y que tiene que ver más con la memoria que existe en nuestro cuerpo o con las experiencias que traemos en el pasado? Y entonces eso nos está limitando para podernos eh, compartir o mostrar en este momento y poder buscar una conexión un poco más auténtica. Y ese balance para saber lo que pasa en este momento solo lo podemos explorar y experimentar a través de situaciones en las cuales tenemos esta sensación, ¿no? Y irla reconociendo es una manera de ir pudiendo como conocernos y podernos ir explorando en maneras diferentes eh, para irla reconociendo de maneras diferentes. Ok, entonces me gustaría hacer un ejercicio. Entonces les voy a pedir que tengan a la mano o que traigan un lápiz y un papel para poder escribir algo. eh, los que no lo tengan a la mano para que puedan ir a, como a buscarlo. Ok. Y una vez que ya lo tengan, escriban en este momento, escriban eh, qué cosa les avergonzaría o cómo, qué sería un secreto que si alguien, que si se enteraran en este momento las personas con las cuales están conviviendo o si se supiera en este Facebook Live, les avergonzaría. Es decir, ¿qué cosas les avergüenzan? Y dense un segundo para revisar en sus sensaciones qué es lo que les produce evocar estos lugares en donde, o estos temas, en donde digamos que no nos sentimos tan orgullosos, ¿no? Que es una parte donde dices, híjole, eso si lo pudiera mantener en secreto, por mí mejor. Y date un segundo para revisar, date un segundo para revisar en ti qué es lo que sucede cuando evocas esto. Y al mismo tiempo que lo estás evocando, en la medida en que lo vayas teniendo claro, escribe, ponle nombre y ponle palabras para expresar lo que está pasando, lo que te está sucediendo y cuál sería el tema.
Y una vez que lo tengas enfrente, solo respira, respira, inhala y exhala, velo en el papel y observa cuál es tu reacción, qué es lo que te pasa al explorar este tema, qué es lo que más es complicado de esto, qué es lo que te imaginas que pensarían de ti si se enteraran, qué es lo que, si hay quién es o quién, si hay alguna persona en particular que preferirías que no lo supiera o es un tema más general, es decir, en la forma, en la medida en la cual lo vamos concretizando y le vamos poniendo forma, vamos explorando qué es lo que es para esta situación, qué es para ti, eh, lo que es importante de esta situación. Es decir, y parte de la paradoja de este tema, de esta situación, es que tendemos cuando encontramos temas que me producen vergüenza, tendemos a esconderlos, tendemos como a no hablarlos, tendemos como a huir de estas circunstancias o de estas situaciones o de estas pláticas. Paradójicamente eso hace que eso siga como creciendo, ¿no? Y una de las posibilidades es compartir esto en un entorno en el cual sea saludable, por decirlo de alguna manera, para poder ver que en el fondo todos en alguna medida tenemos cosas, imperfecciones, es decir, no somos perfectos. Vivimos en un mundo en el cual tenemos eh, luces y sombras y y eso es parte de nosotros. Y no solamente, incluso aprovecho el viaje para hablar de, no solamente nos avergonzamos de las cosas, de las imperfecciones que tenemos, incluso también de nuestra luz nos avergonzamos. Cuando nosotros llegamos al mundo, en especial cuando somos más niños y venimos y venimos alegres y venimos como un poco más conectados con nosotros y mucho más despiertos, y venimos y mostramos eso y en el entorno no es bien recibido, eso provoca que nosotros haya una sensación como, Ay, esto es inadecuado. Es decir, a pesar de que es algo agradable o es algo luminoso mío, cuando lo muestro al mundo, también nos puede avergonzar la luz. Es decir, no solamente nos avergonzamos de las cosas, este, dolorosas o de las inadecuadas o de los errores que cometimos, también nos avergonzamos de cierta manera de nuestros aciertos y de nuestra luz. Es decir, no tiene tanto que ver lo que sucede con nosotros, sino cómo fuimos recibidos en el entorno. Y con esto no me gustaría pensar o no me gustaría que pensáramos, claro, es que fue culpa o fue responsabilidad de nuestros padres y entonces por eso es que yo me avergüenzo, por eso es que yo... No, en realidad, a estas alturas, a partir de una cierta edad, es que nos tenemos que hacer responsables de nuestras propias emociones, de nuestro propio trabajo interior y en la medida en la cual podamos revisar cómo es que repetimos o cómo es que construimos estas cosas y cómo es que nuestra vergüenza en alguna medida se vuelve más, eh, cómo es que la construimos, es decir, porque la vergüenza es una de las emociones que está muy relacionada con los otros, es decir, para yo no cumplir con las expectativas de otras personas, habría que revisar hasta dónde es que realmente yo no fui claro al momento de mostrar lo que yo estaba buscando, lo que yo necesitaba, o hasta dónde es que no fui escuchado por el entorno, ¿no? Y entonces hay una parte donde hacernos preguntas alrededor de qué es lo que de verdad me está causando ruido, qué es lo que me imagino que podrían pensar, cuáles son el juicio, cuáles son las ideas, ¿no? A lo mejor está relacionado con una sensación de haberme sentido ridículo en el pasado o de que fui humillado en el pasado, o a lo mejor genuinamente sí, si muestro eso en este entorno me voy a sentir realmente rechazado. Y entonces la vergüenza funciona un poco para poder saber cuándo es un buen momento para mostrar y cuándo no es un buen momento para mostrarnos, o mostrar lo que nos está pasando por dentro, o en qué grado mostrarnos. Ok, entonces regresando en el ejercicio que estaban escribiendo,
me gustaría revisar o me gustaría que vieran de qué se dan cuenta, de qué se dan cuenta con esto que escribieron, de con esto que estamos hablando, qué es lo que les va pasando y qué tanto para ustedes les está, cuáles son sus respuestas corporales al escribir un tema, incluso antes de compartirlo o incluso antes de que sepan que si lo saben o no, lo traen, lo evocan en el momento y empiezan a revisar qué es lo que les sucede cuando lo están trayendo. Y voy a revisar un poco el chat que tenía un poco abandonado. Buen día, lo dejé un poco de lado. Y me gustaría que vayan compartiendo, ajá, por ejemplo, ¿qué es lo que les pasa? ¿Cómo reconocen en ustedes la vergüenza? ¿Cómo es para ustedes experimentarla? ¿Qué es lo que les preocupa? Lauri dice, toco mucha vergüenza y puedo parecer indiferente a los demás, aunque en el fondo está mi temor a mostrar mi ser. Es muy interesante que si nuestra vergüenza es muy fuerte, es decir, si la experimentamos, sí, si nuestra vergüenza es como muy intensa, puede llegar a suceder que mostremos una máscara, es decir, que mostremos solamente lo que creemos, porque en el fondo ni siquiera lo sabemos, pero lo que creemos que el entorno está esperando de nosotros, o con las cosas que más orgullosos nos sentimos, ¿no? Es decir, por decir algo, puede ser fortaleza, pero puede ser también debilidad, es decir, me muestro fuerte para que crean que todo está bien, o me muestro débil para ver que necesito ayuda y que entonces de esa manera las personas como que me ven un poco menos amenazante, ¿no? Entonces, y, y es curioso porque no siempre escondemos, o sea, solemos asociar como que mostramos solo lo agradable y escondemos lo desagradable. Pero lo agradable y lo desagradable es diferente para cada una de las personas. Es decir, no es lo mismo, no es igual o no me funcionó de la misma forma en mi entorno ciertas cosas a mí que le funcionaron a otra persona. Y por eso es que puede ser como como que puede haber mucha camuflaje, ¿no? Podemos utilizar esto para decir un poco como, bueno, es que así soy, cuando en realidad, en el fondo lo que estoy diciendo es que no quiero entrar ahí, no quiero explorar otras partes de mí que me son demasiado difíciles eh, para poder conocer o para poder entender. Dice, vergüenza, pena, timidez, ¿cuáles son la diferencia? Ok. Un poco lo que la vergüenza y la pena, en especial en México, solemos usarla como de manera, como sinónimos, es decir, hay un tema de, no usamos tanto la palabra vergüenza, sino usamos como me da pena, ¿no? Me da pena mostrar, me da pena reconocer, y incluso puede ser de cosas como, o sea, puede ser incluso de cosas como muy sencillas. Por ejemplo, yo de repente me di cuenta que cuando llegaba, o sea, cuando yo escuchaba la música, la escuchaba a un cierto volumen, ¿no? Y entonces, pero si había alguien más o venía en el carro y aparecía alguien más y estuviera que me pudiera escuchar, yo tendía como a bajarle el volumen de manera inconsciente, como si hubiera una parte de mí que le daba pena o vergüenza el que vieran el tipo de música que me gustaba, ¿no? Y entonces yo después de un tiempo empecé a reconocer como es que qué difícil es para mí mostrar mis gustos y mostrar lo que soy al mundo. Como en algún momento sentí que era demasiado riesgoso, demasiado difícil poder mostrarme como soy. Y entonces a este balance es al que me refiero, es decir, puede haber un punto en el cual la vergüenza nos limite a mostrarnos como lo que soy y como lo que siento, y pero existe el otro polo, es decir, existe la persona que trae el volumen a todo lo que da y no le importa si las personas les afecta o no les afecta, o les gusta o no les gusta, o si están buscando relajarse o no. Para ellos es importante comprar un aparato de sonido que pueda decir que se escuche en toda la manzana, ¿no? O sea,
Si es un tema si es un tema de graduación, o sea, los extremos en algún lado se parecen, es decir, tener demasiada o demasiado poca es, puede ser complicado. Y en especial cuando hablamos de los temas de lo que somos, es decir, por ejemplo, si lo que me avergüenza es, no sé, mi género, o lo que me avergüenza es el color de mi piel, o lo que me avergüenza es decir, en la medida en la cual mi ser está involucrado en la dificultad de mostrarme al mundo, o porque genuinamente ha sido difícil, o porque en la situación en la que estoy es difícil mostrarme, puede ser un cierto autocuidado el no mostrarme. Pero si esto se queda grabado demasiado fuerte, también podemos llegar a vivir como una vida o una forma de mostrarnos muy artificial, lo cual queda que, lo cual implica que al momento de relacionarnos es como muy superficialmente hablando, es decir, solo para los temas funcionales, pero no tanto, no hay como la sensación de poder conectar con otra persona, porque en el fondo, para poder conectarnos, necesitamos mostrarnos y necesitamos poder ver lo que está pasando en el otro y lo que me está pasando a mí y su reacción. Con respecto a la diferencia con la timidez está más asociada como a esta cautela inicial de reconocer el entorno para decir, ¿es un buen lugar para mostrarme o no? ¿No? Porque si hay, o sea, cuando arranca, o sea, cuando no conoces un entorno, cuando no conoces a una persona, el mostrar también todo lo que soy sin ninguna reserva, puedes llegar a ser, ni siquiera sé si le puedo llamar peligroso, pero no sabemos cómo lo van a tomar otras personas. Y en la medida en la cual nosotros valoramos nuestra intimidad y lo que nosotros somos, podemos ir a la otra persona a encontrar como, porque si lo que, por poner un ejemplo, yo me siento poco valioso, ¿no? Tengo una sensación de sentirme poco valioso y me está costando reconocer mi propio valor. Entonces voy al entorno, voy al mundo y lo comento porque, oye, es que en esta situación me está costando reconocer, me está costando reconocer mi valor, ¿no? O sea, no me siento tan valioso por lo que he estado pasando y me siento un poco como atorado. Y si el entorno nos da una respuesta de, no, sí, yo también en algunas circunstancias me puedo sentir poco valioso y entonces, hay un reconocimiento de nuestra sensación, es como una parte donde nos humaniza, en donde podemos compartir con otra persona que no solamente es su experiencia, sino que todos en alguna medida vivimos esas experiencias, no de la misma forma, no de la misma intensidad, pero no nos es ajeno, es decir, nada de lo humano nos es ajeno, porque en el fondo todos estamos en la vida y nos vamos enfrentando a diferentes situaciones en las cuales a veces nos sentimos valiosos y a veces no nos sentimos valiosos, ¿no? Pero si vas en un entorno y tú muestras que te sientes poco valioso y la otra persona se burla de ti o la otra persona lo utiliza para este mostrarlo al mundo, ridiculizarte y utiliza esa confianza que tú estás compartiendo o que lo que estás haciendo para lastimarte, lo que va a provocar es que la herida se ahonde más, ¿no? Es como esta sensación de, claro, sí, pues por eso es que debo de esconderme. O sea, si de arranque debí de haber, ¿en qué momento decidí que era buen momento mostrarme, ¿no? O sea, encontrar encontrar el entorno adecuado para poder mostrar lo que nos está pasando es una parte importante para poderlo superar, porque solo en la medida en la cual podemos hablar de esto, explorar esto y tener otros ojos sobre lo que nos está pasando, es que podemos realmente sanar nuestras heridas, pero también como dimensionarlas. Es decir, no es que sea mentira que yo en ocasiones me siento poco valioso o que me dé pena decir, me da pena aceptar que no sé todo, ¿no? Que no sé todo en todo momento, que hay cosas que no sé. Es
es un poco como caricatura pensar que lo voy a saber todo y que cualquier cosa que me pregunten o cualquier cosa que esté relacionada a ese tema yo la pueda saber. Es decir, la verdad es una cosa que vamos construyendo entre todos y cada quien y cada uno tiene una verdad única que va pudiendo complementar lo que está sucediendo. En la medida en la cual podemos utilizar las diferencias para enriquecer lo que nos está pasando y para enriquecer la situación, es que podemos utilizar o podemos acompañarnos en este proceso de ser humanos, ¿no? De ser personas. En la medida en la cual nos atacamos y utilizamos lo que las otras personas te muestran para lastimarlos, como que nos volvemos a esconder y nos volvemos como a rehondar la herida, por decirlo de alguna manera. Y entonces esas dos posibilidades existen en cada uno de nosotros y va a depender de la situación y de varios factores para ver qué es lo que va a surgir. Entonces, tener una cierta cautela de cuándo me muestro al mundo y cómo me muestro al mundo tiene sentido. Es decir, si yo voy por la vida mostrando todo el tiempo, podemos llegar a la conclusión de que el entorno o de que el mundo es un lugar muy peligroso o que nos está buscando solo lastimarnos. Pero también o sea, el otro polo es un problema, es decir, estar siempre a la defensiva hasta con las personas más cercanas y no mostrar lo que realmente nos está sucediendo puede provocar que no nos conectemos realmente, que no nos vinculemos con las personas, que solamente vivamos unas experiencias como a un nivel muy superficial, en donde no alcanza a ser real lo que nos está sucediendo. Y eso hay como una sensación como de que la experiencia es muy pobre, ¿no? Como es muy superficial, es decir, sí, sí cumple como todo lo que necesitamos y a lo mejor no toca que yo conozca íntimamente a la que me da el café o a la persona de la tienda, ¿no? No implica que en todos lados sea así, pero a lo mejor sí es mi hermano, o a lo mejor si es mi hijo, o a lo mejor si es mi pareja, sí sería importante llegar a conocerlo un poco más y saber qué es lo que le está pasando y qué es lo que le duele, ¿no? Cuáles son cuáles son sus heridas y cuál es también su luz, es decir, cuáles cosas son también importantes para ella, para él, y que sepan también qué es lo importante y qué es lo doloroso para mí, porque no es lo mismo para todas las personas. ¿Ok? Ah, hmm. Sí, Belén, un poco compartirnos, un poco mostrar lo que nos está pasando es una manera, es una invitación a las otras personas también a mostrar lo que les está pasando. Como decía yo en un principio, es como hay que ser cuidadosos en el entorno y también encontrar lugares en los cuales donde mostrarnos sea algo que sea beneficioso para poderlo procesar, porque si en por ejemplo, cuando arrancaba la sesión y me sentía un poco nervioso de comenzar y decirlo, en la medida en cual lo digo y lo expreso, como que deja de ser tan importante para mí, ¿no? Es como, bueno, está ahí, está presente, pero no es tan grave, no es nada que no pueda yo seguir, ¿no? Y en cambio, si yo lo niego y lo tengo de fondo y entonces y todo el tiempo estoy pensando, bueno, y entonces lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Y no te deje. O sea, y empiezo a dejar que mi cabeza empiece como a tener, le llaman fantasías catastróficas, que son como las ideas de todo lo que mal que puede pasar. Es la fórmula perfecta para empezar a desarrollar mayor ansiedad y empezar a sentir que como perder el arraigo y perder el piso. En la medida en la cual lo podemos reconocer y compartir, hay una capacidad de decir, bueno, sí, está presente, pero no es todo lo que soy yo, no es todo lo que está, no es todo lo que, no es todo lo que soy y no es todo lo que está aquí y que podemos, y en la medida en la cual me puedo mostrar, también puedo ver y reconocer lo que les está pasando a otros. Ah, dice, puede ser que si la vergüenza no está siendo funcional, afecta a hallar el sentido de la vida en lo que te apasiona. Sí, claro, porque si tienes demasiada vergüenza a ser tú,
vas a empezar a llevar a cabo todas las acciones que te van a ayudar a cumplir con las expectativas de los demás. Y entonces los demás van a estar contentos porque estás cumpliendo un poco, si bien te va, o sea, si lo empiezas a lograr y empiezas a dedicar tiempo a hacer las cosas solo para cumplir las expectativas de los demás, lo que empieza a suceder es que las empiezas a lograr en alguna medida, ¿no? Bien o mal, de repente más y te sientes mejor y de repente menos y te sientes peor, pero conforme empiezas a llenar todo eso, si no está ligado a una emoción real tuya, a una necesidad real tuya, algo que a ti te llena el alma, te empiezas a sentir como vacío, ¿no? Y entonces es esa sensación de decir, sí estoy alcanzando todos los logros profesionales o económicos o sociales que estaban esperando de mí, pero a mí no me saben a nada, ¿no? Si es una sensación como de decir, ¿y cuál es el sentido de esta carrera, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estar tratando de complacer a los demás para no tocar esta vergüenza, para no reconocer lo que sea que esté abajo? Porque el tema es, en la medida en la cual observamos o en la medida en la cual nosotros experimentamos la vergüenza es de lo que de lo que soy yo, de lo que me está pasando o de lo que hice. Es decir, es como la puerta de entrada para poder, es como la puerta de entrada que usualmente no nos gusta hablar, que queremos tener como escondido en el rincón, ¿no? Lleno de cosas encima para que no se note. Pero el tema que está detrás está pendiente, es decir, no lo vamos a poder resolver hasta que no atravesemos esa vergüenza y poder decir, híjole, la verdad es que sí necesito, ¿no? O la verdad es de que sí me hace falta sí me hace falta sentirme querido, ¿no? Y lo que habitualmente sucede con esto decía, ¿en qué medida puede funcionar? eh, Puede afectar como en el sentido de vida, es decir, por decir algo, ¿no? Poner un ejemplo sencillo. Si yo, mi necesidad es sentirme amado y para poderla cumplir lo que muestro es éxito profesional, entonces, por más éxito profesional que logre, por más reconocimiento externo que tenga, sí se siente mejor el reconocimiento profesional que el rechazo ¿no? El rechazo total, pero no alcanza a cubrir la necesidad real que está debajo, que es decir, no alcanza a cubrir realmente la necesidad de sentirme amado o de sentirme, este, la necesidad que está realmente de fondo. Y entonces hay una parte donde, eh, déjenme regresar a donde estábamos, hay una parte donde esto, o sea, obtengo una sensación como un poco más agradable, pero no es lo que realmente quiero y entonces no hay como, no hay como satisfacción o no hay como placer real. Puede suceder en cosas como muy sencillas. Por ejemplo, eh, Eri, Eri dice, me da vergüenza comer en una reunión, me limito y me quedo con hambre. Solo lo suficiente o cuando estoy sola, solo como lo suficiente cuando estoy con mamá o cuando estoy sola. Es interesante, por ejemplo, cómo a veces para poder cubrir nuestra necesidad de sentirnos vistos o queridos, lo que hacemos es que encontramos otras formas para poder tratar de, por lo menos, adormecer las sensaciones, ¿no? Y entonces, si es muy difícil para mí sentirme realmente vinculado o conectado con otra persona, porque lo único que muestro es como mi parte más superficial, por decirlo de alguna manera, y entonces lo que hago es, ok, pero el cigarro sí está disponible para mí y me acompaña, ¿no? Y entonces de alguna manera es una manera de acompañarme y de llenar un poco la necesidad o la sensación que está detrás. Y eso no es tan avergonzante para mí, ¿no? O sea, mostrar que mostrar que estoy fumando es menos avergonzante que mostrar, oye, realmente necesito o en algunas circunstancias me hace falta sentirme querido o en algunas circunstancias me siento solo o me explico, es decir, a veces lo que hacemos es que mostramos o realizamos
actitudes o actividades que no son menos vergonzosas, que son un poco más aceptables, en lugar de lo que realmente necesitamos, porque lo que necesitamos lo vivimos como demasiado amenazante y eso provoca que sea como un círculo vicioso, porque en el fondo no recibo lo que realmente necesito. ¿Me explico? Sí recibo una cierto, como que apacigua el dolor, pero no recibo lo que realmente necesito. Y entonces hay que hacer todo el trabajo para saber desde dónde hago las cosas, porque si estoy agarrando y estoy fumando y lo estoy disfrutando, está bien, ¿no? O sea, como si yo lo disfruto y es algo que a mí me hace, que es placentero para mí y lo estoy disfrutando, puede ser una cosa. Pero cuando lo estoy, desde dónde lo estoy haciendo es importante porque puede llegar a provocar que no esté siendo lo que de verdad estoy necesitando, ¿no? Que sea solo una fachada, que sea un poco menos vergonzosa que lo que realmente pasa. Y claro, a lo que voy es, no vas a ir por el mundo gritando o con todo el mundo vas a ir gritando, es que lo que necesito es esto o lo que me pasa es esto. En realidad, encontrar parte de ir como madurando es encontrar la situación y el entorno en el cual podemos mostrarnos y satisfacer lo que realmente nos está pasando, lo que realmente nos está sucediendo. Ah, me parece como me parece como darme que al empezar a hablar de esto hay como muchas cosas que empiezan como a efervecer, como muchas cosas que empiezan a estar como presentes y que sería interesante ir como revisando con más calma. Pero también tenemos una limitación de tiempo y no podemos como profundizar todo lo que me gustaría. Pero eh, en con esto me gustaría ir haciendo como una recapitulación de lo que revisamos el día de hoy, también para irnos acercando al cierre. Un poco la función de la vergüenza es una regulación para poder conocer cuando estamos lastimando a otros y también cuando no estamos cumpliendo las expectativas de los demás, ¿no? Cuando lo que estamos siendo nosotros o lo que estamos mostrando, lo que estamos siendo, no está siendo bien recibido por los demás. Y entonces esa línea es delgada porque en algún grado dependemos de los otros para poder socializar y para poder cumplir con nuestras necesidades. Y por otro lado también hay que tener una cierta autocontrol y una forma de sostenerme yo en los momentos en los cuales el entorno no me puede sostener. Y es encontrar ese baile, encontrar esa medida adecuada de decir, en este momento es un buen momento para confiar y para mostrarme. Y cuándo es un buen momento para decir, este momento es bueno para yo sostenerme y para yo llevarme, yo cuidarme y yo tener el autocuidado de decir, en esta situación yo sé qué es lo que necesito, pero no es el momento adecuado para ir a buscarlo en el entorno. Ese balance solo lo podemos encontrar de una manera más eh, natural o un poco más organísmica, en la medida en la cual podemos reconocer nuestra vergüenza y los temas que nos dan vergüenza, en la medida en las cuales los vamos reconociendo y los podemos ir asimilando, es que encontrar, em, podemos encontrar este vaivén, ¿no? Este lugar en el cual decir, en esta ocasión me toca más cuidarme, en esta ocasión me toca más explorarlo, en esta ocasión puedo ir al entorno a pedirlo, y agradezco y valoro mucho como los comentarios que ponen y la parte de ustedes en la cual que se están como mostrando, porque solo en la medida en la cual podemos explorar estos temas es que podemos realmente eh, cambiarlos. En la medida en la cual nos comportemos siempre de la misma manera porque es una forma más cómoda, no habrá manera de poder tener un crecimiento real. Es decir,
para poder crecer tenemos que vivir un poco en la línea en la cual nos mostramos y vemos a otros y otros nos ven y vamos aprendiendo y nos vamos modulando, ¿no? En este sentido de poder ir encontrando la manera adecuada de decir, este soy yo, este soy yo, esto es lo que me pasa, a veces no lo sé todo, a veces necesito de otras personas, a veces me siento, este, a veces puedo aportar muchas cosas y a veces puedo con mi propia luz y con mi propio trabajo y con mi propia intención puedo aportar al entorno y poder reconocer cuando a veces es una y a veces es otra y eso es lo que nos va haciendo más eh, humanos, más reales, más tener la capacidad de conectarnos, de decir, solo en la medida en la cual no me siento tan avergonzado de mí, me siento digno de poder ser, de poder me vincular con otras personas. Ese sentimiento de, esa sensación de sentirme digno para poder me conectar con otras personas y poder mostrar, este soy y desde este lugar me puedo mostrar y desde este lugar me puedo conectar, hace la diferencia para poder realmente tener como relaciones más profundas, relaciones más íntimas, poder realmente eh, interactuar desde un lugar más honesto y más profundo. Ok, por el momento me despido. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por sus comentarios. Espero que haya sido de utilidad. Si les interesa revisar algún otro tema o hay algún tema que les gustaría que platicáramos en estos espacios, pueden ponerlos en los comentarios. También pueden poner quién les gustaría que lo explorara, que lo revisara. Un poco, estas pláticas no son algo, eh, o por lo menos desde mi intención, trato de no hacerlas tan teóricas, no quiero traer a los expertos y lo que dicen, sino más bien que vayamos construyendo un diálogo en conjunto para revisar diferentes aspectos de un tema que creo que de esa manera lo vamos enriqueciendo. Es decir, con las diferentes comentarios y con las diferentes opiniones vamos construyendo, vamos complementando un tema y eso nos enriquece a todos. Me enriquece a mí también el hablarlos, el hacerlos, el prepararlos. Me va dando como oportunidad de reflexionar al respecto y de ir como ampliando, ampliando el conocimiento con respecto a ese tema. Entonces, si tienen algo que les gustaría explorar o que les gustaría cómo hacerlo, pónganlo en las sugerencias y, y bueno, lo vamos a ir como considerando para ir preparando los nuevos Facebook Live que iremos desarrollando. Por el momento, esto es todo y les agradezco mucho su presencia. Gracias.